igual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cultura Verdadera. Acá en la red hace solo algunas décadas, pocas décadas, la verdad. La tecnología que conocemos hoy día en el mundo estaba solo en la mente de algunos, no sé, soñadores que proyectaban el futuro, ¿no es cierto? Buena parte de la ciencia ficción. Por eso impresiona lo que pasa hoy en el mundo. Estamos en un momento bien, emocionante, por así llamarlo, en la historia de la humanidad, en medio de esta explosión tecnológica que vemos a diario y que nos ha cambiado la vida a todos. Vamos a hablar de tecnología, habrán adivinado ustedes hoy día en La Cultura Verdadera, y lo hacemos con 4 invitados bien destacados, todos ellos, a quienes desde ya les damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Partiendo por, te voy a presentar a ti primero, Martín Calderón, que es periodista analista de tecnología en Firewire, ¿se llama? Sí, señor. Ok. Experto en móviles, en celulares, como este. Y telecomunicaciones, en fin, tiene un montón de trayectoria y carrete, Martín, pero es muy largo de escribir, así que, pero presentado y agradecido el programa por tu presencia. Está José Miguel Piquera ahí. José Miguel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, que obtiene un magíster en computación en la Universidad de Chile en el año 86, doctorado en computación en la Escuela Politécnica de París el año 91, y ha sido profesor del Departamento de Computación de la Chile desde entonces. Es pionero en Internet chileno, participó en el envío del primer email chileno. Así es. Fíjate. El 85. El 85, la inscripción del dominio CL el 87, la primera conexión de Internet el 92. Exacto. Y así. Qué lindo. Con Florencio ese mismo Cuando día. Florencio, lo presentamos al tiro y dejamos a la Montserrat para el final, Montserrat. Déjame presentar a Florencio Utreras, que es consultor, profesor titular de la Universidad de Chile, ingeniero, doctor en matemáticas. Desde el 2004 hasta el 2017 fue director ejecutivo de Clara, la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Es un personaje de la tecnología chilena. Ustedes, muchos seguramente en la casa lo ubican a Florencio. Florencio, muchas gracias por estar acá. ¿O alguno? Alguno. Y está la Montserrat del Caro, que es periodista, licenciada en comunicación social, ha trabajado en plataformas digitales como TV en Internet, como El Mercurio, La Nación, en televisión como panelista del 13C, de Vía X. Actualmente tiene un programa en radio también de tecnología, ¿no es cierto? Y colaboras para La Tercera y para LUN. Sí. Muy bien, pues señora. Muchas gracias, Montserrat. Oye, yo decía, partamos conversando un poco respecto a la introducción que, si les parece, yo hacía, que tiene que ver con este momento que yo calificaba de emocionante en materia tecnológica, en una explosión de tecnología en la que se ha avanzado en la humanidad más y más rápido que nunca antes. Florencio, ¿cómo lees tú? Absolutamente. O sea, estábamos comentando justamente antes de entrar que lo impresionante, sobre todo con la velocidad con que está tomando todo el cambio, la miniaturización y todos los elementos que están llevando al aumento de la capacidad de procesamiento, la distribución, las redes, etcétera, que en un periodo de vida, digamos, uno ve cambios absolutamente enormes. Como bromeábamos justamente con José, porque estuvimos juntos cuando estuvimos conectando el primer router que nos llevó a Internet. Ustedes dos, pero no hay... Estábamos los dos juntos. Él configuró el primer router. Yo conseguí que lo comprara. Esas fueron las contribuciones. Eso pasó el 92. Eso pasó en el 92. ¿Dónde fue eso? En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en el centro de computación que yo dirigía. Bueno, conseguimos esta máquina, conseguimos, por supuesto, que CONICIT en ese momento nos apoyara para comprar un enlace satelital. En aquellos tiempos no llegaba fibra óptica a Chile. Ok. Entonces era un enlace satelital. Y por ende ese enlace, por muy novedoso que fuera, era precario comparado con lo que hay hoy día. Absolutamente precario. Cualquiera se reiría que tuviera esa velocidad de conexión. Creo que eran las 7 de la tarde cuando Satel nos anuncia, listo, ya tienen el enlace, está conectado en ambas puntas. Entonces, metámonos. José me dijo, configura el router. Que funcione eso. Que funcione. Ambiciosa la cosa. No haber sido más de 3 minutos, una cosa por el estilo, ¿no? Y ya estábamos conectados, pero por supuesto no teníamos ninguna red conectada. Era solamente ese equipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? José dijo, le mandamos un correo electrónico a Ricardo. Tú lo mandaste, ¿no? Que era uno de los líderes poco conocidos de Internet, que fue el hombre que de hecho introdujo el concepto de comercializar Internet. Fíjate. Nada menor. De hecho, hasta ese minuto, las redes eran las redes académicas que estaban conectadas a lo que se llamaba en ese tiempo la red de la NSF, de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, la NSF-Net. Entonces nosotros estábamos conectándonos a eso para tener acceso a información, comunicación con los académicos, con los colegas del resto del mundo, con supercomputadores, con lo que tú quieras. Jamás pensando en el web.
Y web, de hecho, estaba ya en barbecho en ese minuto, ¿no? Tim Berners-Lee lo inventa el 89. Claro. ¿Ah? Entonces, Estaba todavía chiquitito. pero claro, era una cosa también del mundo académico. Claro, Acuérdate que exacto. lo inventó en el Centro de Investigación de Energía Atómica de Ginebra, ¿no? Ajá. Y desde ese momento hasta ahora han pasado tantas cosas. Nadie estaba pensando en un celular, de hecho. ¿no? Han pasado, José, 25 años de ese hito del año 92. ¿Qué ha pasado entre medio? ¿Qué es lo que había en ese entonces que nos describía Florencio y lo que hay hoy día, la diferencia? Mira, yo pienso que la principal diferencia, y que yo creo que no la vimos venir nunca en esa época, es el impacto en la sociedad que tuvo esto. O sea, en el fondo, cuando jugábamos con eso, Florencio, estábamos pensando en la academia, en unir los laboratorios de investigación. Era un juego de universitarios, ¿no? y de técnicos locos, digamos, en su laboratorio. Esto de que Internet sea una palabra de a pie hoy día de todo el mundo, porque ni siquiera es un tema no sé, de casas con más recursos o menos recursos, es de todo el mundo, no. realmente. Es algo que es impactante y que efectivamente permite el pensar que esto va a generar cambios mucho mayores, ¿no es cierto? Porque en el fondo no se trata de cambiarnos la vida a todos. Después les voy a preguntar una pregunta más sociológica que mucha gente se hace y que tiene que ver con qué también nos está haciendo los seres humanos tanta tecnología. Así es. ¿Ah? Y si nos está cambiando para mejor o nos está de alguna forma desnaturalizando de seres humanos que somos esencialmente seres sociales, que ahí nos realizamos y somos felices a seres más individuales y aislados. Pero lo que está claro es que nos está cambiando profundamente. Sí. Eso no, por supuesto, para bien o para mal. Eso no sabemos. Es un tema que pero podemos discutir más rato que me parece interesante. Martín, tú te has dedicado básicamente al tema tecnología, pero desde el punto de vista móvil y celulares. Sí, señor. ¿Tú dirías que desde esta pregunta que yo hacía de que se ha avanzado tan rápido como nunca antes en la humanidad, también se aplica a los celulares? Desde que parte con este zapatón gigantesco hasta el día de hoy, es una historia completamente distinta, ¿no? Sí, tal como dijo el profesor Florencio acá, hubo algo hay algo bien impactante. Ellos conectaron el primer router cuando con la Monse estábamos en pre-kinder, ¿verdad? Pero tal como conversábamos todos antes de entrar al programa, todos hemos sido testigos de cómo las cosas han cambiado en el aspecto de las telecomunicaciones. Cuando éramos chicos, nosotros veíamos, chicos o menos chicos, veíamos los supersónicos y esa era la visión de futuro. Sí, claro. Pero sucede que las cosas no han cambiado tanto, o al menos esa promesa no se ha cumplido de esa forma. Pero lo que sí ha avanzado, sí, supersónicamente, son las telecomunicaciones. Y en ese aspecto, los celulares, sobre todo, y ahora la gente, mucho más en el aspecto de consumo, lo está viviendo en el día a día. Como cada 6 meses o cada un año ven algo nuevo, algo que antes solamente podían imaginar. Entonces sí, las cosas están cambiando y están avanzando y estamos siendo testigos de una revolución que no sabemos dónde va a parar. Ahora, hablemos de celulares. ¿Qué ha pasado? Tengo la sensación que los últimos 5 años han sido interesantes en materia celular. ¿Ah? ¿Qué ha pasado y qué se proyecta del 2018 y de aquí en más? ¿Qué es lo que ha venido dando plataforma a lo que viene y con qué nos vamos a encontrar, Martín? Sí, al principio, hace 5 años con los que nos encontrábamos era algo bien parecido. La gente estaba tratando como de igualar el iPhone, por así decirlo. Ahora recién, en los últimos años, las marcas han podido tratar de diferenciarse y crear su propia visión, de alguna u otra forma. Entonces ahora estamos viendo teléfonos sin bordes o con muy pocos bordes, como vimos. Y lo que se viene actualmente, se supone, son teléfonos plegables con pantallas que como ya se probó que la gente puede usar pantallas curvas, llevémoslo al siguiente nivel. O sea que tengamos un celular y que lo abrimos y ya tenemos una tablet. Y eso se proyecta que ya para el 2019-2020 ya hay una cuota de mercado del 20% de ese tipo de dispositivos. Espérate, vamos a tener un celular como este, que va a ser un pelito más gordo tal vez, y que tú lo vas a desdoblar, doblado, y simplemente vas a tener un aparato tipo tablet para trabajar. Exactamente, lo que tú necesites ya. Y puedes doblarlo en 4 después, ¿eh? Tienes una pantalla. Y al principio dice que claro, va a ser más grueso al principio. Claro. Tal como los celulares lo fueron en el 2008-2009. Y después se fueron achicando. Claro. Tú dices que iPhone fue pionero en términos de diseño y operación, digamos. Claro, porque era muy simple. Fue una propuesta, pero hoy día el mercado es múltiple en esa materia. Sí, hay de todo tipo. O sea, hay ofertas de, por ejemplo, las marcas chinas actualmente, que son como Huawei o también Xiaomi, están ofreciendo o democratizando cosas que antes eran muy exclusivas de la gama alta o de los teléfonos más caros, a gente que antes no podía pagar por eso. Entonces ahora todos están accediendo
a la última chupada del mate, por así decirlo, Ese es un tema y no tienes interesante. que pagar tanto. Sí, po, tú dices que los teléfonos han democratizado, las marcas chinas, ponte tú, funciones, operaciones que eran propias de los alta gama nada más. Sin embargo, cuando uno va al operador chileno a comprar un teléfono alta gama, sigue costando 300, 400, 500 lucas. ¿Ah? La tecnología ahí, al masificarse, no ha hecho bajar los precios, que es algo propio de ese fenómeno. Está pasando algo extraño, porque Ajá. la gama alta ahora se está convirtiendo, como para no perder el segmento, se ha convertido en premium. Ok. En premium, por así decirlo. Es un nuevo nombre que le están dando Le seguimos sacando esto- los altos mercaderes de las marcas. Sí, Entonces, la gama alta anda con el $1.000.000. sí, ya están subiendo el precio. De hecho, el último iPhone, el iPhone 10, está cerca del $1.000.000, igual que el Note 8 de No había Samsung. ni preguntado yo. ¿Viste? Está súper- desactualizado. Es súper arriba. 2006 yo. Entonces ahora lo que están Y poniendo probablemente no te es hace la falta gama más. media alta. Claro. La media alta. Entonces, no tiene de todo, pero sí es suficiente para el 99,9% del mundo. Cumplidor, finalmente. ¿Cómo estás mirando todo el fenómeno de esta explosión tecnológica, Montserrat? ¿Te parece que nos está sorprendiendo cada día? ¿Cómo lees tú la intensidad de lo que está pasando? Yo estoy entre feliz y asustada. Como me gusta y me asusta. Bueno, Yo creo que claro. ahí va. Sí, lo que pasa es que son un montón de estímulos. Ajá. Me encanta la idea de que todos los meses hay una gran noticia relacionada, y si no es por decir todas las semanas. Como me presentaste, yo tengo un programa que es semanal y trato de hacer un resumen de lo que está pasando, obviamente de mi gusto, que uno va negociando qué poner en pauta, pero finalmente son tantos los cambios que nos afectan en distintos ámbitos, ya sea académico, profesional, en la casa, no sé, como que me emociona la idea de que haya tanto por hacer y tanto por disfrutar, y que no necesariamente tengas que pagar un precio alto para tener acceso a eso. Que esa es la gran gracia de estos últimos 2 o 3 años, que se hace transversal la tecnología gracias a estos titanes asiáticos que traen este tipo de tecnología a un precio más bajo. Entonces yo creo que ahí es donde está este giro, y en como Chile también lo está viviendo de forma muy interesante, porque Chile es uno de los países que adopta más rápido la tecnología en Latinoamérica. Tenemos esa gracia o ventaja, diría yo. Sí, sí, es una gracia, como que somos súper fan, por no decir adictos. Ajá. Somos los únicos que hasta el día de hoy en Latinoamérica hacemos fila para tener el último celular de Apple o de Samsung, de la marca que sea. Nos interesa estar al día, y si no estamos al día, las marcas también lanzan estas como versión más barata, pero igual con las mismas especificaciones. Tal vez un poco de material distinto, pero sigue siendo igual de top. Y la gente se lo disfruta, y la gente lo suma a su día a día de una manera tan intensa, que ahí es donde a mí me da miedo. ¿Qué tanto provecho le sacamos, Florencio, al uso de los datos en los móviles? Porque tenemos herramientas poderosas, tenemos redes interesantes, potentes, somos interesados en más que otros pueblos latinoamericanos del vecindario. ¿Le sacamos trote a esto a los chilenos? Yo creo que la gente está usando cada vez más aplicaciones y más servicios a través de las redes, ¿no? Ya. Ahora, hay un montón de servicios disponibles, desde los servicios para pilotearte en la ciudad, Waze y compañía, ¿no es cierto? Los mapas, por supuesto que la gente compra comida, ¿verdad? Compra está usándolo como monedero electrónico últimamente. Yo creo que Para pagar, claro. para pagar, efectivamente. Hoy día se está usando tremendamente, ¿no? Y hay una serie de otras aplicaciones que están empezando a estar escondidas dentro también, y que de alguna manera van a cambiar mucho más nuestras vidas probablemente ¿En en qué el estás futuro. pensando cuando dices? Pensando, por ejemplo, en objetos que vamos a usar y que van a tener acceso a la red a través de los celulares, lo más probablemente. Algunos pueden ser autónomos. Ese mismo reloj, lo más probable es que esté conectado a través del celular a Sí. internet. ¿Qué relojes son esos? Perdón, yo pierdo. Es un fósil. Mira. Tú pensabas que era un reloj. Yo tengo una de esas estamos también, iguales. estamos- Yo soy de la generación que no usa. Lo bueno es que trajimos dos Apple marcas. Watch. Apple Watch. Esto es un Fossil Q que es con el sistema operativo Android, que se puede adaptar para alguien que tiene un iPhone o tiene cualquier otro equipo que tiene Android, pero obviamente está más optimizado para Android. Pero es bellísimo, y nadie se fija si es un smartwatch o no. Como que lo ven y es como, la Monse tiene un reloj grande, pero no. Donde yo puedo contestar las llamadas, donde yo puedo dictarle para que me mande un mensaje de texto a través de las aplicaciones de chat. Y hasta puedes ver la hora, ¿no? Ya está, puedo ver la hora. Sí, puedo ver la hora y sí. Teléfono, y no es un zapato, ¿ah? No es un zapato. no fue un zapato. Sí, igual. Tienes que explicarle a los que la Monse nunca vio. Yo creo que lo vio, Sí, lo sí. vio. Lo vimos Vio el en YouTube. remake. Y es una versión nueva de esa película, Sí, claro. pero igual da vergüenza todo. Yo creo que a pesar de lo modernos que estamos hoy,
igual da vergüenza ir por la calle y en vez de sacar el celular así, como los Power Rangers para los de mi generación, como hablando con sordos. Yo feliz, como la fantasía del superagente secreto Dick Tracy. Hablar a través ahí del Apple Watch. Sí. Aló, y la gente dice, todos Bueno, obviamente ustedes son súper dependientes de la tecnología porque en eso trabajan, digamos, están permanentemente atentos a aquello. Pero se da también un fenómeno psicológico de dependencia absoluta que estamos entrando en una espiral que tú decías recién, oye, también te sirve para ver la hora, que era lo único que buscaba un reloj. Hoy día es salir sin ese reloj, no te deja solo sin ver la hora, sino que te deja sin un montón de cuestiones. Es que depende, el tema de la tecnología va muy de la mano con la necesidad del usuario. Si bien todos tenemos, no sé, queremos tener el mail cerca, también le vaya atribuyendo como que se genera una necesidad a la hora de comprar este reloj, por ejemplo. Cuando a mí se me descarga o no lo saco de la casa porque salgo corriendo, yo sé que no voy a poder sacar el celular en la calle. Esa es una de las razones por las que me compré esto. Porque me ha pasado, lo siento, también algunos chilenos que nos asaltan y te roban el celular. Entonces yo tomé la política de la única manera que yo saco mi celular es si entro a un lugar, no sé, una tienda o un mall. Claro, entonces lo que yo hago es, si ando con esto, sé que puedo ver quién me llamó, si lo puedo atender y sin que me roben. Entonces ya ahí yo dije, es que igual es más difícil, como que tendría que haber un encuentro físico, que puede pasar, pero nadie se da cuenta, porque están recién llegando más masivos. Entonces, en mi caso, es una opción que se adapta a mi necesidad, y por eso digo que creé esta necesidad, porque tampoco era obligación. Igual puedes amarrarte el celular claro, sí, porque, con una correa. Igual puedes usar un auricular Bluetooth. Pero eso de amarrarse el celular es parecido. Sí, es como amarrarse el celular, sí. Pero eso y la ciberseguridad, ¿qué tan seguro es hoy día en Chile, en el mundo, esto de operar tan permanentemente en tantos aspectos distintos de la vida a través de los celulares, de la web, en fin? Bueno, tiene sus riesgos como todo en la vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las precauciones y los riesgos que hay? Ahora, normalmente lo que uno tiene que hacer en general es seguir ciertas reglas básicas. Esas reglas básicas tienen que ver con configurar adecuadamente el teléfono. Yo creo que la gente que no es experta debería seguir algunas reglas que normalmente las marcas te lo dicen. Si uno quiere estar seguro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que su posición en el GPS no tenga acceso cualquiera, uno puede decir no quiero tener acceso yo. Si yo quiero que mi contraseña, efectivamente, para cuando yo comparto el celular, sea una contraseña que nadie se aproveche de ella de manera mala, bueno, tiene que ser compleja, no tiene que ser trivial. Cosas tan simples como esa. O si, por ejemplo, si yo quiero proteger los datos de mi teléfono cuando me lo roban, pongámosle una contraseña, bloqueémoslo. Porque cosas elementales como esas. Fíjate que según los estudios que hay en seguridad en general, los ciberataques son más por lo que se llama hoy día la ingeniería social, es decir, el obtener los datos de la persona, de cómo acceder a sus dispositivos de la misma persona o por descuido. Yo me recuerdo una anécdota famosa que ocurrió en la Guerra del Golfo, que fue terrible. Entraron a un computador de un alto mando de la Marina norteamericana, entiendo yo, y simplemente entraron porque pusieron ¿cuál es el usuario? Admin. ¿Cuál es la clave? Admin. Es lo que sale en el manual cuando se configura. Eso es lo único que no hay que, lo primero que no hay que hacer. Exactamente. Entonces, la verdad es que muchos de los temas de seguridad tienen que ver con el descuido. Cuando uno sale de la casa no deja la puerta abierta. Lo mismo hay que hacer acá. Claro. Ahora, por supuesto que los ataques pueden ser sofisticados. Hace un año, menos de un año atrás, o no, de hecho fue este mismo año, ¿no? El ataque con WannaCry, que fue masivo, digamos. Ese es un ataque mucho más sofisticado que explota, por supuesto, debilidades de diferentes elementos y conceptos de la red. Y ciertamente allí sí que estamos exponiendo nuestras infraestructuras básicas. O sea, tenemos que tener allí a los expertos adecuados para que nos protejan, tomar las precauciones, las agencias tienen que tener las herramientas adecuadas para ciberterrorismo, efectivamente. Y que puede ser un arma del futuro atendida a la expansión, el uso, la masividad. Ya lo es. Claro, del futuro en el sentido de ser usada permanentemente como... Porque son excepcionales los ataques hasta ahora, por lo menos. ¿O estoy equivocado? De alguna forma. Yo creo que de los que se saben y son masivos, efectivamente son excepcionales, pero hay bastantes que se detienen, ¿no? Ahora, efectivamente existen hoy día infraestructuras, montones de infraestructuras, desde los hospitales, el mismo canal, ¿no es cierto? Probablemente los servidores en los cuales están albergados los programas, alguien podría eventualmente entrar
destrozar lo que hay ahí, Sí, claro. robarlo, sacarle una copia sería lo menos, ¿verdad? Esas cosas tenemos que tener cuidado y tenemos que tener conciencia que hay un riesgo y que por lo tanto tenemos que tener los recursos, el personal adecuado y las políticas de seguridad adecuadas en cada uno. Detectar a los hackers y tenerlos bajo supervisión. Y también la política de seguridad respecto a las personas. A las personas hay que decirle, su clave que yo le doy para entrar acá, no la comparta. ¿Qué pasaría si tu clave de seguridad, o sea, la tarjeta digital que te pasan para entrar al canal, tú se la prestaras a un amigo? Probablemente eso no lo vas a hacer, pero puede pasar que le prestes una clave para entrar a tu correo electrónico. Y eso ocurre y luego el secreto solamente funciona cuando lo guarda una persona. Una vez que se comparte, de ahí en adelante deja de ser secreto. Digo. Y eso es una cosa que la gente no entiende. Leí acá entre los temas que ustedes propusieron para sentarnos a conversar acá la posibilidad de incorporar la tecnología al diseño, al funcionamiento de las ciudades. José Miguel, ¿cómo lees tú ese tema? Bueno, es un área en pleno desarrollo, digamos, que le llaman un poco las smart cities, ¿no es cierto?, las ciudades inteligentes. ¿Qué potencialidades tiene? ¿De qué se trata? Es gigantesco, por otro lado es muy complejo, que hay que entenderlo también, porque en el fondo significa hacer interactuar muchos sistemas que hoy día no interactúan mucho. En Santiago, por ejemplo, el sistema más smart que tenemos probablemente es el de control de semáforos. Tenemos una unidad operativa que controla básicamente prácticamente todos los semáforos de Santiago, con un algoritmo inteligente que trata de sincronizarlos a distintas horas. Va leyendo los flujos. Absolutamente, es un sistema muy sofisticado, pero solo controla los semáforos. Si tú unieras eso, ¿no es cierto?, a la información que te está proveyendo Waze, por ejemplo, de toda la gente que está corriendo aplicaciones en ese minuto, ¿no es cierto?, más sensores instalados en las calles, más un sistema de emergencia que sea capaz de avisar, oye, hay un evento, un incendio, que sea inoperativo acá, y por lo tanto, si toda esa información, la información de medio ambiente, ¿no es cierto?, de contaminación, en fin, todo eso tú lo pudieras ir integrando en sistemas centrales que analizan, ¿no es cierto?, y que toman estos datos, la ciudad se te puede transformar completamente. Y el modelo futuro es que incluso los autos tengan un sistema de control inteligente a bordo, ¿no es cierto?, que sea capaz de que el mismo auto se maneja y decide... Y autónomo, que ya no es un sueño, algo de las cosas que yo decía que planificaban solo algunos soñadores hace 50 años, o pensaban solo algunos soñadores, era la posibilidad de que el auto se manejara solo, digamos. Hoy día ya no es un tema que esté en carpeta, sino que es una realidad no masiva, pero realidad. Y habría que probarlo en Santiago, ¿no es cierto? Porque una cosa es que funcionen en California, digamos, donde las calles están bien pintadas, los letreros existen y están puestos donde deben estar, ¿no es cierto? Acá en Santiago como que tenemos que adivinar un poco por dónde va la calle, para qué lado va hoy día, porque además cambian la hora, ¿no es cierto? En fin, entonces... Estamos viendo un prototipo de... o sea, poner un prototipo así, ponerlo en Santiago y ver qué es lo que hace sería mucho más interesante. Mi hipótesis es que se quedaría quieto y no avanzaría para ninguna parte, porque además los peatones se le tirarían encima, ¿no es cierto? O sea, es mucho más complejo en una cultura como la nuestra, que es una cultura anglosajona, pero estamos cerca de lograr eso. Y si tú te imaginas una ciudad que tiene control sobre sus vehículos, toda tu vida cotidiana cambia radicalmente. A lo mejor no vamos a tener un auto en la casa, ¿no es cierto?, que está botado, necesitamos a lo mejor un 30% del parque automotriz. En la contaminación, en la congestión, todo te cambia radicalmente, y lo que tú vayas a hacer es que en tu aplicación tú vayas a decir, oye, quiero ir a tal parte, o probablemente va a haber un programa que va a saber automáticamente por tu agenda a dónde tienes que ir. Claro. Entonces tú vas a abrir la puerta y vas a tener el auto esperando, ¿no es cierto?, que vas a ver a dónde tú vas, ¿no es cierto? Lo que está hablando José Miguel de alguna forma, Montserrat, es la robotización, que es un tema muy brutal que nos está cambiando un montón de perspectivas actuales y futuras también desde el punto de vista de que no solamente puede o pretende reemplazar o desplazar al ser humano, sino que va a generar algunos bolsones de ausencia o falta de trabajo probablemente. Sí. Luego, y es un tema que hay que empezar a internalizar, a discutir, a planificar, a ver cómo sortearlo, sé que se puede. ¿Cómo lees la robotización? ¿Qué está pasando en esa área? Primero me encantaría llegar a lo que estabais contando recién. Tener ese sistema de automotriz y control me encantaría. Pero me acuerdo que cuando era chica, alguien dijo que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los periodistas. Que salía como una especie como de figura, un holograma, donde salía una chiquilla relatando las noticias. Y yo me acuerdo que me cuestioné y dije, tal vez no debería estudiar periodismo, porque tal vez cuando yo sea mayor van a estar esas personas leyendo las noticias. Y es como, oh ya, imagínate, ya era terrible estudiar periodismo en ese entonces. Por supuesto. Pero bueno, el asunto es que yo creo que lo interesante es lo que están haciendo con
como una ayuda al humano. Por ejemplo, me tocó la experiencia de conocer lo que está haciendo Watson de IBM, que tiene distintas áreas, y una de esas es apoyar en el área de la salud y en el área, por ejemplo, legal, para, por ejemplo, leer textos. En vez de hacer una investigación de una semana con 7 abogados, tú tienes un software que lee Detecta todo, los claro, que temas de lee, interés para ti. no más que los de interés, sino hace una lectura completa de un caso, por ejemplo, ok. todos los antecedentes, y te hace un resumen y te dice aquí está, dónde puedes ir. En el caso del tema de la salud, con Watson, que no recuerdo bien el nombre, si me viene en la cabeza se los cuento, pero él lo que hace, en vez de servir como, tal vez no reemplazar a un enfermero, sino ayudar al doctor a entregar una especie de resumen de las posibles enfermedades de un paciente. Le sugiere el diagnóstico. Claro, Ya, entonces que son un compatibles apoyo. con los síntomas en el fondo. Exacto, entonces tú vas, en vez de estar como días, así como ya voy a hacer, tal vez vamos a probar estos medicamentos, porque nunca se sabe, no todas las enfermedades es fácil de detectar, entonces Sería sumado Doctor House. una especie de Doctor House, pero en software. Más simpático. Software. Sí, más porque simpático. todavía no, más simpático. dolorido, Sí, menos complejado, traumado el amigo. claro. Pero, Una perdón, que vi todas las temporadas. Entonces, la cosa es que lo creo muy interesante. Me encantaría que en Chile se aplicara, porque si bien en Chile generan médicos que tienen la capacidad de enfrentarse a no tener toda la tecnología, sí sería de gran aporte para enfermedades No, que por no supuesto. son... Además, atendía en Chile esta precaria cantidad de especialistas, médicos no disponibles, digamos. Exacto, entonces sí. Podría ser de verdad un elemento súper interesante. Si Exacto, alguien nos está sí, escuchando sí. y se puede mirar cómo traernos algo como eso, Sí, sería y interesante. existe esa tecnología, creo le perdí la huella hace un par de meses en qué quedó, pero sí se estaban haciendo investigaciones para que se aplicara en Chile. Entonces yo creo que ahí, como dices tú, que si alguien nos está ¿El especialista escuchando... virtual? Sí, sí, todo. Porque a los otros no les interesa mucho, los dejan igual, a Echemo Norte o lo Echemo Sur de repente. así nomás. Ahora no nos debemos hacer ilusiones, van a haber cambios en la manera de trabajar y, Sí, y el tipo de trabajo que va a poder hacer la gente. Te propongo, Florencio, que hablemos respecto de esto, que me parece fascinante, porque nos está cambiando la vida la tecnología también en esto, y nos va a cambiar mucho más también en esto del trabajo, de qué trabajar, cómo hacerlo, cuánto trabajo vamos a tener o no. Hablemoslo, si les parece, después de la pausa en este panel sobre tecnología que hacemos en La Cultura Verdadera. No sé. Bien, estamos de vuelta en La Cultura Verdadera, en este programa en que hemos dedicado en este comienzo de 2018 la tecnología, cómo nos está pegando, de cuánto nos está sirviendo, de cómo está modificando las posibilidades de las personas, los seres humanos. En este caso, Florencio, hablábamos antes de irnos al corte de cómo va a modificar o está modificando ya el mercado del trabajo. ¿Qué lees tú ahí? Bueno, ¿Qué se nos hay viene una encima? modificación y la tecnología siempre ha cambiado la forma en que trabajamos. O sea, desde la revolución industrial. La revolución industrial sacó a la gente del campo, la llevó a las fábricas. Se empezaron a generar las ciudades. La verdad es que Ahora el fantasma es que constantemente- desaparezca la fuente de trabajo, que es un poco más Y serio. algunas seguramente van a desaparecer. O sea, es cosa de mirar, a ver, la robotización no es nueva, lo que pasa es que ahora está viéndose a nivel mucho más masivo, tal como la computación tampoco es nueva, pero ahora la miniaturización, la masificación, etcétera, han cambiado las reglas del juego. Los automóviles se hacen por máquinas, por robots, Hace rato. desde hace 30 años, Sí, claro. por lo menos, 40 años, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, ¿quién pensó en todos los obreros de las fábricas que quedaron sin trabajo? Desplazado, claro. ¿Qué le pasó a Detroit? La crisis de Detroit tiene que ver no solamente con la robotización, tiene que ver también con la irrupción de las marcas japonesas y todo lo demás. Pero por supuesto eso fue un Pasó de impacto ser que floreciente a ciudad fantasma. Exactamente. Claro. Y allí hubo un efecto de la robotización. Entonces eso va a ocurrir. Vamos a tener trabajos en el futuro que no teníamos hoy. De hecho, cuando estábamos en el SEC, en aquellos años, y ciertamente estábamos hablando de correo electrónico, de tener acceso a bases de datos, ese tipo de cosas muy académicas, ¿verdad? Y de repente aparece el web. Cuando aparece el web, empieza a aparecer la posibilidad de que cualquier ser humano interactúe con todos estos sistemas de información. Eso es lo que hoy día vemos en los teléfonos, lo que hoy día vemos en los computadores. Ya casi nadie sabe los comandos. Nosotros todavía podemos saberlo, los estudiantes también Sí, tienen que nosotros. saberlo, Sí. ¿no? Pero efectivamente, ¿qué produjo, por ejemplo? Gente que diseña páginas web. Trabajo que no existía antes. Sí, claro. Estábamos hablando de seguridad hace un rato atrás. Eso tampoco existía antes. Entonces, trabajos nuevos hay. Lo que Redes pasa sociales. es que
Redes Una sociales. gran fuente de Hay expertos en redes sociales Sí, ahora, ¿no pues, es cierto? mira, imagínese. Community manager. ¿sí? Community manager. Exacto. O sea, a ver, Agencias digitales. Agencias digitales. digitales. Sí, pues. Mira la transformación. Televisión, internet. Televisión. ¿no? Sí, claro, Entonces, absolutamente. hay un montón de trabajos nuevos, hay probablemente un montón de trabajos más mecánicos que van a desaparecer con mayor facilidad. Y que- Tú reemplazaste como 7 abogados hace un rato atrás. Sí, lo siento. Lo siento, mamá. Y la forma, por ejemplo, de consumir, de comprar, también está modificándose. Hay un fenómeno muy particularmente marcado en Estados Unidos respecto de la decadencia de los centros comerciales, Claro. de la compra física, Sí. desplazada por la Online. compra tecnológica vía internet, que tiene un problema logístico todavía de distribución de eso, pero se está llegando a una baja sustancial en las acciones, en el precio de estos moles, porque resulta que ya no son lo que eran. Ahí va a haber una disminución de personal, además, muy fuerte. Vos estás viéndola ahí. y la distribución misma podría ser robotizada. Podría ser robotizada. Con los drones. Con Hoy, los día, drones. hoy día se está entregando en muchas ciudades ya con drones automatizados. En Chile sería muy bienvenido porque, no sé, ¿se han comprado online alguna vez? O sea, Sí, claro. el día y la hora de despacho es la única en que tú estás seguro que no va a llegar tu producto. No tienes para qué estar a esa hora en la No, casa. esa es la hora en que no puedes estar. A esa hora puedes salir y que... Son notables. Incluso a veces llegan adelantados, pero nunca cuando dicen. Es cierto. Oye, hay otra cuestión que también está cambiando no solo la manera de trabajar, de consumir, sino que también probablemente la manera de cómo, con qué vamos a pagar Claro. como humanos en el futuro. Y hay una irrupción hace una década, debe ser, más o menos, del concepto de criptomoneda. Te quería preguntar a ti, Martín, ¿qué es esta moneda virtual que está muy en boca hoy día, atendido la cotización que ha tenido el Bitcoin, que ha tenido una suerte de balancín para arriba y para abajo, digamos, en estos días? ¿Qué es la moneda virtual? La criptomoneda famosa. Explícanos a todos exactamente, por favor, qué es una criptomoneda. Muy en simple. Criptomonedas son divisas virtuales controladas por nadie, simplemente por la especulación. Exacto. Y que no tienen un valor tangible. Entonces su ¿Son instrumentos de volatilidad... inversión? Sí, instrumentos de inversión. ¿Tú no puedes comprar algo con Bitcoin? Actualmente Sí. se puede, Sí. se puede, pero por ejemplo, si lo llevamos a este plano, por ejemplo, de que una acción que uno invierte en una empresa, hay un tangible, ¿verdad? Que Sí, uno claro. está comprando parte de una empresa, aunque sea una parte Parte de la ínfima. propiedad chica, pero parte. Cuando tú compras, por ejemplo, un porcentaje de una Bitcoin o cualquier criptomoneda, que actualmente hay muchas, estás comprando simplemente un concepto. Entonces es maravilloso, no regulado y de una volatilidad que ya está totalmente fuera de control. Así que, por ejemplo, esta semana varios gobiernos en Asia han empezado... Corea del Sur la prohibió, creo, hoy día Sí, mismo. están haciendo cortarla porque se están quedando sin impuestos. La gente no está pagando los impuestos y eso a los gobiernos no les va a gustar. Al FMI no le está gustando. Al Banco Central de Mundial Chile, no le gusta. Hace 2 o 3 semanas el Banco Central de Chile hizo una advertencia específica de que el Bitcoin o la criptomoneda en general no es una moneda aconsejable desde el punto de vista de especular en ella porque no está regulada, vale decir, ellos no tienen cómo hacerse cargo de lo que pudiera pasar en ese mercado de inversión. Exactamente. Ahora, si lo piensas un poco, está bien, es un valor digital, digamos, una cosa menos concreta, ¿no? Pero cuando tú compras Bitcoin, ¿compras qué? Bitcoins, es como un archivo, si tú quieres, son bits, digamos. ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que eso se ve muy etéreo, pero si piensas en el oro, ¿no es cierto? La idea de Bitcoin un lingote. es como una implementación del oro en digital. El oro al final es lo mismo, el oro no sirve de nada. No te lo puedes comer, no es blando, ni siquiera es un buen material, ¿no es cierto? Y ya no puedes comprar nada con oro. Su única gracia es que es escaso, ¿no es cierto? Y el mundo entonces alguna vez decidió que el oro era valioso. Es una cosa Es conceptual, una convención, cultural. una convención. El día que la Pero cultura se eso acabe y todo se desapareció. muera, el oro no va a servir para nada, ¿no es cierto? Pero eso desapareció en el año 80. O sea, justamente la revolución de Thatcher y Reagan le quitó la base oro a las monedas. Y pasó a ser el Y sin embargo, el oro... dólar después. Sin embargo, el dólar todavía es un valor de refugio, dicen, cuando está la crisis financiera, lo cual es totalmente estúpido. Sí, el oro no sirve de nada. Pero no es convertible en Entonces, oro conforme a la ley. el Bitcoin trata de implementar oro en digital. Es igual de volátil, de inútil, al final es un valor... Entonces,
lo que va a valer los bitcoins es lo que nosotros como cultura humana estemos dispuestos a creer que vale o no en el José tiempo. Miguel, que se va a imponer finalmente una moneda de intercambio tipo virtual como esta. Yo creo que sí. ¿No muchos años más? Sí, Como una moneda mundial. Lo más interesante de Bitcoin en realidad es la tecnología que está detrás, que se llama el blockchain, que es la cadena en la que se implementa. Y estamos todos convencidos en el área de tecnología, en el área financiera, de que tiene un futuro gigantesco para hacer un montón de cosas. Te lo digo porque los bancos centrales han salido a defenderse, entre comillas. No, eso es que esa es para la parte monetaria. Esto en realidad, Claro. la verdad es que para lo que de verdad serviría esto, por ejemplo, es para deshacerse los notarios, que eso sería mucho más interesante ¿En qué sentido, perdón? que los bitcoins. A propósito del trabajo. Tema de Implementar un conservador de bienes raíces con Ok. blockchain sería perfecto. Está hecho para eso, está pensado para eso. Tú distribuyes la confianza, es como una base de datos que está distribuida entre las personas y que es súper validable, que tú no la puedes alterar. Tiene un montón de chorezas que son las que se usan para implementar el Bitcoin, ¿te fijas? Pero en realidad el Bitcoin es un mal ejemplo, en mi opinión, de uso de esa tecnología. Sería mucho más útil, y para nuestra vida cotidiana sería mucho más útil, el implementar estos sistemas tediosos y complejos a los que tenemos que estar sujetos los chilenos en particular, pero mucha gente del mundo. Ahora, yo creo que Bitcoin efectivamente es un bonito ejemplo. Yo creo que va a sobrevivir, yo creo que va a ser una moneda interesante en el futuro, pero como les contaba antes, fuera de cámara, yo no invertiría hoy día en Bitcoin jamás, digamos. Creo que es una pésima idea, es claramente una La lógica del burbuja. mercado, cuando el Bitcoin sube y se cotiza en no sé cuánto, 20.000 llegó a picar de dólares. Sí, yo 11.000. yo vendería hoy día. 20.000, ahora sí, 13.000. Cuando baja abruptamente quiere decir que quien compró, invirtió ahí, Por hizo Dios, la, vende, hizo hace la pasada en pasada. bolsa, Y todo- perdió precio eso y se fue abajo. Hay muchas y ballenas volverá a manipulando subir. Y hoy día son muy pocos actores, entonces es demasiado poco. Esto es un pésimo momento, en mi opinión. Hoy día es un para juego, jugar. básicamente. Sí. Martín. Es una prueba de concepto. Ajá. Y actualmente pasó algo interesante en Navidad con la chaucha. Que es Te iba a preguntar por la chaucha. la criptomoneda chilena. En la criptomoneda chaucha. chilena. Exactamente te iba a preguntar. Sí, se me por la encanta ese número. Sí, que está cotizándose en un valor no superior a los 100, 300 pesos, o incluso menos antes. Y se empezó a hacer famosa, empezó el fenómeno de boca en boca, y tal como pasa con el mercado real, empezó a crecer, y llegó casi a los 8.000 pesos. Ahora, esa es Gallá que le sobra la plata, el tiempo y las ganas de especular. Sí, mucha gente ganó Hay mucha bastante plata. desaparece. Sí. Mucha gente ganó mucha plata con la chaucha. Por eso te digo. Otros que se quieren matar, porque Sí. invirtieron cuando costaba 6.000 pesos, 7.000 pesos, y ahora... Era tarde, muchachos. Claro. Pero ahora que lo estamos diciendo en televisión, quizás esté Que subiendo capaz ahora que mismo, suba, porque es tan frágil la chaucha. Ya, oye, y dime una cosa, a mí que soy lego absolutamente en ese tema. ¿Cómo compras una chaucha? Actualmente se está cotizando a través de una sola página web, que es orionx.io, donde tú la puedes comprar, vender y ver cómo se está moviendo, ver el exchange de la moneda. Y es así simplemente. Con tu tarjeta Sí, compras ahí. uno pone su cuenta del banco, por así decirlo, que es terrible, pero pero es un sistema bastante seguro y que se explica en largo, pero bueno, está bastante bien hecho, en el cual es súper seguro y uno puede como meterle plata y uno la tiene ahí puesta y puede jugar e invertir y todo, pero es más una prueba de concepto que como tratar de realmente hacerse millonario con eso. No creo que ¿Y funcione. tienes chauchas? Sí, unas poquitas. Está bien. Las compré cuando estaban muy baratas y no las voy a vender nunca. Bueno, José, tú tienes una de tus expertise tiene que ver con las redes sociales y esta cuestión sin la cual ya no se vive, que justamente... No, para ninguna, porque antes en mis tiempos había una o dos y ahora hay como 50 redes sociales Sí, distintas. pero Facebook sigue siendo el campeón ¿Sigue del siendo barrio. campeón? Sí. Sí, en especial en Chile. Ahora, el Twitter, ponte tú, se crea en algún minuto y se le da una cierta suerte de validez casi como equivalente a medio de comunicación formal. Claro. Y al poco andar se descubre que para eso es exactamente para lo que no sirve, digamos. ¿Ah? O sea, es que yo creo que depende También puede servir. Depende de, porque igual Twitter sigue siendo la casa de las figuras públicas importantes. O sea, entiéndase Trump, Obama o quien sea de cualquier gobierno, tiene una cuenta. Y Sí. eso de alguna manera, y eso te valida, ¿no? De alguna manera. Es sí o sí la voz oficial, en especial si está certificada Claro, la respecto cuenta. de personas certificadas, te entiendo Claro, plenamente. pero es el bastante resto confiable. son rumores. El resto no. De hecho, me da mucha pena cuando de repente tu familia, tu tía, tu mamá, lo que sea, te manda un mensaje y dice, oye, está pasando esto. Y yo, ya, ¿pero dónde lo leíste? Es que en Twitter... ¿Cuál es tu fuente? No, es como, es que esto salió en Twitter, pero mamá, tú no tienes Twitter. Ya, pero entonces, ¿qué? Pero ¿cómo pero filtrar cuenta, cuando po. sí Twitter es
confiable cuando no lo es. Cuando tiene una fuente, yo creo que hay que respetar lo mínimo de una información. Claro. Es que ¿Quién eso te la está contando? pasa en todo, digamos. Sí, en Porque todo, hoy en todo día, orden de o sea, cosas. yo creo que hoy día ese es un gran tema, que en el fondo, porque tiene que ver con las fake news. ¿Quién es y todo, confiable? ¿no? Exacto, Las sí. cadenas de Lo- WhatsApp, que no- Es cada vez más difícil verificar las fuentes y la confiabilidad de la información, porque en el fondo, entre que se reproducen Claro. muy rápido las noticias, entonces tú puedes encontrar fuentes confiables reproduciendo Claro. información falsa. Dudosa, claro. Y eso hace que tú crees que esa información es confiable y nos ha pasado, la que ha pasado a los canales de televisión. Sí, ¿no es cierto? sí, O sea, muchas veces. Nos pasa que reproducimos A todos. nosotros mismos. Muchas veces. Y eso es terrible porque en el fondo caemos por error, ¿no es cierto?, en creer información y el trabajo de validar que la información es real es cada vez más difícil. Que yo creo que hay que ser exigentes. Y que lo mismo pasa con cualquier cagüín. Siempre lo tomo como ejemplo. Viene alguien y me cuenta algo terrible de mi mejor amigo y yo digo, ya, pero ¿quién te lo dijo? ¿Tú lo viste? Y lo mismo con cualquier noticia, ya sea terremoto. En caso de emergencia en Chile, el tema de las redes sociales nació producto del terremoto del 2010. supuesto. Fue una explosión brutal. Sí, Exacto, claro. porque la gente sabía que si bien no podía llamar por teléfono, el canal o el medio de comunicación que sea te iba contando lo que estaba Y ahí la pasando. masa que usaba redes sociales se comportó a la altura del punto de vista de Exacto. la entrega fidedigna de la coordinaron. información de manera Sí. oportuna, lo más rápida posible, hiperconexión. De hecho, era mucho instantánea, más sí. fidedigna que otros Claro, organismos, pero... el mejor ejemplo era 2014. ¿Te acuerdas que hubo un terremoto grande en Iquique, en el norte? claro. Y fue la primera vez que la gente masivamente tenía WhatsApp. Y entonces el proceso de evacuación de la ciudad, porque había una Súper alerta lindo. tsunami, funcionó perfecto. Sí. O sea, fue como el Qué caso bonito. ideal, ¿no? En cambio, en Sí. 2010, en que la gente no sabía lo que estaba pasando y no podía llamar por teléfono muy porque no había caótico, conectividad. Pero se informaba, era como una fuente de información más que de comunicación pero, como tal. Claro, pero en el 2010 casi no había Es que ahí se gente cortó en las todo. redes sociales todavía, ¿cachai? O sea, no era No, masivo, pero no por era, eso- de hecho WhatsApp no existía. Por eso era es la primera oleada de Exacto. chilenos comunes, no los nerds que estamos aquí, Exacto. que nos interesó de antes, sino que gente que decía, oye, Monse, pero es que tú que tenés cuenta en Twitter, cuéntame Aprovecha qué a hacer está esto. pasando, Exacto. cuéntame. Entonces, quiere decir que es una fuente de información, pero nunca debemos dejar de juzgar o de verificar. Es como, no puedes confiarte a la primera con cualquier información, ya sea por internet o en persona. Y el 2014 lo que decía es que en el fondo es como que demuestra la parte positiva de esto, ¿no? Que en el Claro. fondo, porque uno siempre tiende a preocuparse de los peligros, ¿no? Pero en el fondo el 2014 nos demuestra que esta hiperconectividad, ¿no es cierto?, de WhatsApp Funciona. permite que tú te comportes como un ser racional una vez que sabes que tu familia está a salvo, Claro. digamos, y ahí si no es un caos, porque tú le das prioridad a ir a saber cómo está tu familia, ¿no es cierto? Y entonces empiezas a ir contra el movimiento, ya no quieres evacuar y así murió mucha gente el 2010. digamos, ¿no? Claro. Oye, nos vamos a corte, el último de hoy día, de este domingo, ya de enero. Volvemos con más. ¿A qué nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿Qué viene? ¿Cómo estamos mirando en Chile, viviendo en Chile este fenómeno? ¿Cuál es el celular? Le voy a preguntar a Martín, porque ya me sugirió que quisiera. ¿Qué hay que comprarse? Si uno quiere, si usted está en la casa y quiere cambiar de celular, el señor le va a decir que tiene que fijarse. bueno. No la marca. Quédese. Vamos a ver saber. Ya sé que usted quiere saber cuál es el celular que hay que comprar, en qué fijarse, pero antes de eso hay algunas cosas que queremos conversar también. Me comentaba durante la pausa, Florencio, que hay otra revolución interesante en curso que tiene que ver con el tema satélite. Así es. Florencio, que hay satélites, y esto es muy llamativo, lanzados por la Unión Europea, que son satélites que entregan información de manera abierta. Y gratuita, Así es. por ende. Y gratuita. ¿Ah? Exactamente. Esa cuestión es una revolución que yo te reconozco al tiro, está cambiando mucho seguramente las cosas. Claro, hoy día, bueno, hasta hace poco, obtener datos de los satélites, por ejemplo, para observar los cultivos, ¿ah? En una aplicación para agricultura de precisión, por ejemplo, que es uno de los elementos que hoy día está impactando fuertemente el mundo, porque obviamente la combinación de los famosos sensores en tierra, con los datos satelitales, te puede llevar a ahorrarte un 70% de agua en Tomar los las cultivos. decisiones que, claro, que tienen que Para tomar. que esos datos estén abiertos y gratuitos es una revolución en sí misma. Y hay una segunda revolución con respecto al tema de los satélites, Los que es el nano, tema de por la ejemplo. miniaturización. Miniaturización, Exactamente. ya. O sea, lo mismo que pasó con los computadores grandes que acostumbramos cuando nosotros estudiábamos, enormes, se ha llevado ahora a los satélites en el espacio.
por ejemplo, un satélite estándar de observación de la Tierra mide más o menos 4 metros de altura, 2,5 de ancho. Gigante. Son pájaros grandotes, digamos. Y pesan varias toneladas. De 10 por 10 por 10 Centímetros. centímetros. Nanosatélites. Nanosatélites que hoy día vuelan más o menos a 500 kilómetros de altura y son capaces hoy día ya de hacer gran parte de las funciones que hacen los satélites grandes, sobre todo cuando vuelan en enjambre, conjunto de satélites. Pero te das cuenta que un satélite de esos que fue lanzado hace poco en la Universidad de Chile cuesta $50.000 lanzarlo. Se lanzan en cajitas estandarizadas. Se pueden poner 1, 2, 3, hasta 12 en un lanzador dentro de un cohete que va a hacer otras cosas y los lanza que lanza directamente al grande, espacio. entonces esto sale, es como... Sí, claro. Sale sencillo, claro, un digamos, detalle, digamos, exacto. es el sencillo, el cambio, la moneda, ¿no? Va de colado en el... Pero fíjate que este tipo de tecnología, hasta hoy día leía que una empresa coreana está proponiendo que el 5G, simplemente usando una combinación de antenas en tierra y nanosatélites a baja altura, volando aproximadamente a 1,5 kilómetros de la Tierra. O sea, realmente es algo completamente Eso ya revolucionario. está cambiando absolutamente. Claro, con costos que van bajando con la misma... Tú me decías que no sé qué institución chilena había lanzado un nanosatélite. La Universidad de Chile. La Universidad A un de Chile, costo de $50.000 más o menos cuesta versus- lanzarlo. Había que hacer todo el resto de... Las componentes son estandarizadas. Eso es lo El satélite mismo es barato. digamos. El Muy satélite es barato. Extremadamente barato. Tú lo versus construye- millones de dólares. Ah, claro. Cientos de millones de De dólares. cientos de millones Cientos de de millones de dólares. Por un satélite tradicional, digamos. Tradicional, antiguo. exactamente. O sea, por lo tanto, van a ser un complemento tremendo de los satélites que ya están en órbita, que si uno suma esta información que puede obtener de los satélites abiertos, que es un cambio tremendo. La Unión Europea ha hecho un tremendo esfuerzo ahí con el proyecto Copérnicus. Si a eso le agrega información que efectivamente uno puede obtener de los nanosatélites, que son bastante baratos, y la combina con los sensores, los elementos, la innovación que uno puede hacer en agricultura, en minería, en pesquería, en rescate, porque el tema del Emergencia. rescate es un tema clave, ¿no? O sea, cuando ocurre un desastre, que nos ocurre un poco a nosotros, Acontecido. 28 veces en los últimos 10 años, por lo que me dijo la agencia de la ONEMI, necesitamos saber cómo se ha modificado la infraestructura, por ejemplo. Aplicaciones para saber qué le pasó a la infraestructura, qué le pasó a las carreteras, qué le pasó a los puentes, qué le pasó a los puertos, En vez de etcétera. tener que llegar, En vez de tener que llegar. O sea, A ver. saberlo rápidamente es algo la población fundamental en peligro, para poder actuar. qué Exactamente. fuerza de rescate hay que enviar, con qué, exacto. José Miguel, en inteligencia artificial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se viene? Me parece que es un mundo súper fascinante. Está todo este pronóstico aterrador que nos van a reemplazar, que van a ser humanos y mejores. ¿Ah? Bueno, es un viejo pronóstico ese, ¿no? Sí. Todos los viejos vimos la amenaza de la inteligencia artificial cuando éramos chicos y de hecho era un área de la que en nos las burlábamos un películas, poco, pero ¿no? no. Y los de computación siempre nos burlamos un poco que era un área que nos prometió de todo y no hizo nada. ¿Ah? Entonces hace 20 años atrás habría sido una vergüenza decir que uno estaba trabajando en inteligencia artificial. Hoy día ha vuelto a la vida, digamos, ¿ah? Y yo creo que se debió a un montón de fenómenos, digamos, aprendimos... Es más o menos la misma tecnología que se usaba hace 20 años, que son redes neuronales, cosas que Patricia también conoció. Pero con mejor capacidad de sintonía, de datos, de aprendizaje. Hemos Capacidad de descubierto- aprendizaje, yo creo que Sí, esa es la novedad. Hemos más descubierto relevante. mejor cómo manejar estas estructuras, digamos, computacionales, que ya las conocíamos de antes, y se están logrando avances que efectivamente son notables. O sea, este mismo auto... O sea, yo habría pensado que un auto que se manejaba solo era imposible. Incluso se han probado, cuando tú le dictas al teléfono, tú hablas y el teléfono escribe. Es notable lo bien que funciona hoy día. Esas eran cosas que yo de joven, digamos, habría pensado que eso era imposible de resolver, ¿no es cierto? Porque es mucho más complejo que lo que la gente cree, el entender lo que estás diciendo realmente, y ni siquiera es entender el concepto, sino que escuchar, digamos, las letras, ¿no es cierto? Y finalmente separar las palabras, ¿no es cierto? Es algo tremendamente difícil. Ahora, Hoy día cuando los uno computadores le hacen muy bien. pregunta a estos teléfonos, te contesta una persona que se llama, en Sí. este caso, Siri. La gente.
Es muy perfectible todavía, pero hay una interacción. Muy perfectible. Pero hay una interacción real ahí. Así es. Algo que interpreta lo que tú quieres o estás diciendo y te propone una respuesta. Claro, eso le falta un poco todavía. Sí. ¿no es cierto? Igual hay nota. historias de éxito. Hace como un mes leí que hubo un accidente terrible, no sé en qué estado en Estados Unidos, y el tipo se quemó. Se incendió su casa, se quemó, y él no podía entrar a la huella, pero activó el OK, o sea, Con la voz en el fondo. con Siri, Claro. y le pidió a Siri que llamara... Que llamara a emergencia. Claro, que llamara a emergencia y se salvó. O sea, igual suena súper dramático, pero se supone que debería poder... Ya salva vidas. Eso hasta yo lo puedo hacer, ¿ah? Siri, sálvame. Siri, sálvame. No, pero pero- tú le pides a Siri que llame a alguien y lo hace. Sí, Así es. pues, Sí, y sí, lo sí. hace, No, y bueno. es porque también esa inteligencia artificial, si bien tal vez Siri no es el mejor ejemplo actual, hay otras competencias que lo están haciendo, es que el software tiene la capacidad de reconocer la voz de su dueño y los distintos timbres, entonces eso también es un avance que siento yo que este año está particularmente evolucionado. Y han habido algunos hechos, digamos, que tal vez para la gente común no son tan relevantes, pero para nosotros, digamos, son muy relevantes, que son estos programas que están empezando a ganar en juegos súper avanzados. Ya el ajedrez lo habíamos dejado fuera Big hacía Blue, muchos hace años, rato. pero había sido por fuerza bruta. O sea, todos los que conocíamos el algoritmo con el que jugaba ese computador, en realidad era bien injusto, porque era un computador que gastaba así como 300.000 kilowatts para calcular cuando el ser humano gasta como 300 watts, una cosa así. O sea, el ser humano, comparado con la inteligencia artificial, limitado, jamás igualado, eso es absoluto. Claro, pero era sobre todo que en el fondo estáis jugando como haciendo trampa, ¿no? Porque estáis gastando toneladas de energía, evaluabas todas las jugadas hacia adelante, eran esas cosas que no es justo, porque el ser humano no puede hacer eso. Estos nuevos programas, lo interesante es que ya empiezan a pensar, o sea, empiezan a jugar como un ser humano, juegos que son mucho más inteligentes, entre comillas, ¿no es cierto? Que el juego que los coreanos son expertos en él, que es el Go. Y son capaces de ganar al campeón del mundo, y finalmente han logrado, fue este año recién, digamos, de que lograron que hay una nueva versión del juego que aprendió jugando contra sí mismo, digamos, ¿no es cierto? O sea, el juego aprendió de sí mismo, ya no de copiar a los seres humanos, y hoy día es capaz de jugar mejor que todos los juegos que habían antes y mejor que todas las personas, o sea, y lo interesante es que además juega distinto, o sea, empieza a jugar de una forma que un ser humano, o sea, descubre cosas que están bien, ¿no es cierto? Y que sirven para jugar bien y que los seres humanos no habían descubierto. Eso yo siento que es un camino muy interesante, que probablemente hablar, probablemente el arte, ese tipo de cosas son áreas mucho más difíciles para los computadores. Pero en el tema de tomar decisiones, ¿no es cierto? Una esfera en que ni siquiera nosotros la entendemos muy bien. Pero en las áreas que son de inteligencia clásica, ¿no es cierto? Que es, ok, optimicemos un problema, tomemos una decisión, lo que veíamos antes de las Smart Cities, de decir, ok, ¿cómo debiéramos tiene jugar? ventaja evidente. ¿En qué orden deberíamos hacer las cosas, etcétera? Yo creo que ahí los computadores van a dar una gran sorpresa en el corto plazo. La promesa es deuda, Martín. Martín me comentaba que cambia de celular, para que se haga una idea usted, ¿una vez a la semana o cada 2 semanas? Cada 2 semanas más o Cada menos. 2 semanas. O sea, los ha probado todo. Y yo le quiero preguntar, cumpliendo la promesa y la pregunta, si alguien quisiera renovar, no a tu ritmo, porque no hay posible que aguante, el celular, ¿en qué tiene que fijarse? ¿Tú pagarías un alto precio por una alta gama? ¿Te irías por una gama media, de un precio medio por ende? ¿Y qué no le puedes perdonar a un celular que no tenga o que no cumpla o ejecute bien? Sí, la gente en Chile lo que más se fija cuando elige un celular es que la pantalla, actualmente, que la pantalla sea grande, que la batería dure lo suficiente y que la cámara sea al menos aceptable. Eso es el desde. Ese es el desde, lo que la gente no perdona. Si fallan alguno de esos 3 aspectos, caput. El celular no va a funcionar en ¿Pantalla grande hoy día 5,5 pulgadas? Sí, 5.5 pulgadas mínimo. Ya. A la gente le está gustando eso. También que la batería dure suficiente. No le importa cuántos miliamperes, pero simplemente que funcione, que le dure el día entero, que llegue a acostarse, que cuando se ponga al lado de la cama no enchufe y que todavía esté prendido el celular. Su derecho. Y que la cámara, las fotos sean bonitas. Que las fotos salgan bien. En ese aspecto, la verdad es que muchas marcas están cumpliendo. ¿Hay muchas? Sí, Si hay muchas varias, dale entonces con marcas, porque... Sí, hay muchas. Por ejemplo, no sé, Motorola, Huawei, Samsung e incluso Apple, que la gente está muy acostumbrada a la que usa iPhone, usar iPhone. Y no los vas a hacer cambiar de iPhone.
probablemente. Yo estoy a punto de renunciar porque me dura la batería nada. Y es una limitación de iPhone, ¿no? Sí, actualmente no mucho en los modelos nuevos. Respecto. Ah, ya. En los modelos más nuevos, pero convengamos que con todas las Hay una marcas, demanda. con todas las marcas pasa algo interesante, que todos están usando baterías de litio y esas se degradan con el tiempo. A los 2 años ya empieza la degradación a ser muy notable. Muy notable. Y eso va a pasar con un iPhone, con un Galaxy, con un Huawei PX, lo que quieras. Tú nunca has tenido ese problema. Yo muy poco, pero sí lo tienen mis familiares que aquí me ocupo como benchmark. Ah, está bien. Por eso. Vamos a ir a la liquidación de teléfonos de Martina. O sea, el desde imperdonable, ese tiene que estar. Exactamente. Y las marcas. Pero tú te irías por un precio de gama, precio medio, o te apuntarías ahí gastarte lucas a lo mejor que no tenías en una cuestión porque vale la pena en una cuestión más cara? Yo creo que actualmente es algo que usamos tanto, que sí vale la pena gastarse. Yo encuentro que hay que darse un gustito, que no solamente estén esas cosas, sino que también te guste, que tenga un diseño rico, que la cámara sea pero espectacular, que la puedas usar para viajes, para lo que queráis. Entonces, yo al menos soy de la idea de que sí, gastaría más de lo que se suele gastar en un celular. Pero es una opinión personal. Hay gente que le basta que corra WhatsApp. Claro, Y eso es un que, hecho. sí, pues, depende mucho. O sea, me acuerdo pero, que... ¿qué? Perdón. No, pero. está. 10 segundos. 10 segundos. Nada, yo creo que depende mucho de la necesidad del usuario. Obviamente nosotros gastaríamos esa plata, pero sí que corre y funciona, hay harta oferta en Chile. Eso es lo importante, que hay. Mirar, comparar. Sí, Se puede llamar por teléfono, sería útil. Bueno, Sí, también. No, nadie llama por teléfono. Eso ya no pasa, profesor. Se ve la hora en el teléfono y no se habla por teléfono. Florencio Utrera, muchas gracias. Un placer, gracias por la Monserrat, invitación. a Martín y a José Miguel, a los cuatro, por la gentileza de haber estado este domingo. Gracias a conversando ustedes. temas Que son tan fáciles. Y con ustedes hasta la próxima. Un placer. Buenas noches.